sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Y no deberían esperar a que haya sido la elección. Creo que debería retirarse el registro a quienes no cumplen. ¿Cuál es el riesgo que enfrentaría el proceso con este No es un problema de riesgo. Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática, Exacto. Entonces yo creo que debería ser antes de la elección, cuando tomen esas determinaciones. El gran asunto es pues, si tuvieron la oportunidad de atajar este tipo de circunstancias en el proceso de selección. Morena en la Cámara de Diputados reconoció que incurrió en una falla en la reforma al Poder Judicial, en la cual prevalecen dos formas que se contradicen respecto a la designación de lo que corresponde del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora buscan corregirla con otra iniciativa. Ya saben, ¿no? Sobre la marcha, nomás faltaba. En la enmienda, Morena y sus aliados definieron en el artículo 94 constitucional que el presidente de la Corte sea el candidato a ministro que obtenga más votos, pero dejaron vigente el mecanismo previsto en el artículo tercer párrafo del artículo 97, el cual prevé que la presidencia será rotativa por 4 años y se designará por mayoría de votos de sus 11 integrantes. O sea, había dos criterios. Le digo que, bueno, cabe destacar que desde octubre Morena y la presidencia admitieron la contradicción entre ambos artículos. Ahora, después de la elección de los nuevos ministras de la Corte, que asuman sus cargos el 1 de septiembre, pues la nueva reforma tendría que votarse en un periodo extraordinario. O sea, ya no se puede, tendrá que ser así como se le digo, pues ya después del primero, bueno, no, o aquí a lo mejor antes de septiembre. Recientemente, el Instituto Nacional Electoral concluyó la impresión de 601 millones de boletas para la elección judicial del 1 de junio. Posteriormente inició con su distribución hacia los 300 distritos electorales del país. El INE puntualizó que las boletas tienen distintas medidas de seguridad, incluidas al momento de la fabricación del papel y otras en el proceso de impresión. Para su distribución, el INE contará con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y de la Guardia Nacional para la custodia durante este traslado, que va a ser, bueno, particularmente, hay que estar atento a ello. A ver, todos estos temas, hablemos con Jorge Aljovín, consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario. Jorge, te saludo con mucho gusto, gracias por tu participación, ¿cómo estás? Igualmente, mi querido Javier, un muy fuerte abrazo para ti y todo tu auditorio. A ver, primero, ¿quién debió, cómo fue la selección que pudieron colarse, ponle comillas si quieres, personajes de esta naturaleza? ¿No hubo una revisión acuciosa o qué fue lo que pasó que se pudieran colar y que ahora se dijeran, bueno, entre tantos algunos se podían colar? A ver, primero, hablemos de eso primero. Mira, justamente lo que vamos a decir, Javier, que son ventanas de oportunidad que tiene la propia reforma judicial. Y obviamente se incurrieron en errores en los procedimientos de selección de aquellas personas que participarían en este proceso de la elección judicial, específicamente por parte de los comités de evaluación, que luego justamente fueron estos errores avalados y ratificados por el Poder Legislativo, esto es específicamente por el Senado de la República, luego también por parte del Poder Ejecutivo, y no hemos tenido tantos errores por parte del Comité de Evaluación en su momento del Poder Judicial, porque renunció y esa tarea fue asumida en su momento por el Senado de la República. Pero lo que tenemos es que dentro de este universo de más de 3,000 candidaturas, pues tenemos una veintena de candidaturas que tienen vínculos con el crimen organizado, con asociaciones religiosas y otro tipo de actividades que resultan irregulares. Pero me parece, Javier, que aquí el punto positivo hay que decir, no hay que minimizar este tipo de errores que se cometieron en la selección de candidaturas, pero creo que hay dos grandes aciertos en esta elección del Poder Judicial.
Una, que las organizaciones civiles han sido los ciudadanos quienes han monitoreado este proceso y han apuntalado estos casos, estas anomalías. Y por otro lado, creo que también que este proceso sea público ha permitido también que exista este tipo de debates. ¿Por qué? Porque en el modelo anterior lo que ocurría es que muchas veces pues quedaba supeditado a una elección al interior del propio Poder Judicial y muy pocas veces sabíamos de los antecedentes de las personas que estaban ahí de cara a este proceso de elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Por lo tanto, creo que aquí sí es importante y hay que decirlo, Javier, que también los formalismos legales no ayudan nada, porque obviamente el registro de las candidaturas, esto es, la posibilidad de revisar los requisitos de selección, es al momento del registro y al momento de justamente declarar la validez de la elección. Por lo tanto, en este momento jurídicamente sería imposible, pero me parece que muchas veces lo que no entienden los abogados es que una cosa es los formalismos legales y por otro lado es salvaguardar la integridad del propio proceso judicial. Por lo tanto, ¿qué tenemos en el ambiente? Un poder judicial que, por un lado, tenemos al Tribunal Electoral que le lanza la pelotita al Instituto Nacional Electoral para que en su momento proceda a la cancelación de las candidaturas y un Instituto Nacional Electoral que dice no me corresponde a mí, en su momento te corresponderá a ti, Tribunal Electoral. Por lo tanto, me parece que será al final del día un tema que no solamente será judicial, sino que se politizará al final del proceso, recordando que la declaración de validez en su momento se dará 2 semanas después de justamente de la elección judicial. Y a lo mejor ahí viene la inconformidad de muchas personas que encuentran que los currículums pasó esto, que la elección misma pasó esto, o que hubo la cargada tan esperada que uno imagina vendrá. Efectivamente, Javier, y me parece que en este momento la tranquilidad se vive una paz que es más bien ficticia, porque donde vendrán de manera coloquial los verdaderos cocolazos será finalmente cuando pase la elección judicial y cuando justamente las organizaciones civiles comiencen a revisar nuevamente los perfiles, pero creo que hay una parte mucho más importante, cuando los grupos al interior de Morena se empiezan a disputar el propio Poder Judicial y busquen quién tenga primacía o que tenga prevalencia dentro de este Poder Judicial. Sí, los grupos de la doctora Claudia Sheinbaum, sí los grupos en su momento de Ricardo Monreal, sí los grupos de Adán Augusto López Hernández, y me parece que aquí en esta ecuación quien sale perdiendo de todas maneras es el propio Instituto Nacional Electoral, que se encontrará en una elección judicial con una baja participación ciudadana. Por otro lado, se encontrará con un enorme problema en cuanto a la fiscalización de los recursos que ocuparon justamente los candidatos y candidatas en esta elección judicial, y finalmente tendremos un nuevo enemigo en común que creará el propio régimen, que llevará en su momento tal vez a pensar si el INE todavía es necesario o no en esta democracia que se ha criticado en los últimos días por parte de expresidentes de la República y que ha dado justamente a una discusión nacional. A ver, el otro asunto. Le han pedido al INE que revise los currículums. Digamos, el INE no hizo la selección, debería haberlo hecho quien hizo la selección. Pero la segunda cuestión es esta. El INE tiene atribuciones para hacerlo porque varias veces 3 veces las que yo he contado, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ha dicho que esa es una actividad, esa es una acción que a ellos no les compete. Efectivamente, si leemos de manera literal la ley, no le corresponde al Instituto Nacional Electoral y finalmente esto quedará en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero como lo platicábamos hace un rato, mi querido Javier, en nuestra democracia mexicana a nadie le gusta tener esta responsabilidad justamente de eliminar candidaturas y por lo tanto nos hemos encontrado con este juego donde el Tribunal Electoral le dice al instituto, tú revisa los expedientes y tú toma la decisión. Y por el otro lado el INE le dice, no me corresponde a mí, hazlo
tu tribunal electoral. Y me parece que ha sido un error de comunicación, y esto es el problema cuando elegimos a consejeros que no dan la talla para poder llevar la conducción del Instituto Nacional Electoral. Me parece que es un error comunicacional de la propia presidenta Guadalupe Tadei, cuando no deja en claro que finalmente esto es una responsabilidad del propio Tribunal Electoral, que así están diseñadas las reglas y que no sé, en su momento el INE no podría inaplicar estas jurisprudencias que existen por parte del propio Tribunal Electoral. Pero me parece que eso es mucho pedir, porque justamente tenemos perfiles que no están preparados dentro del instituto, aunque habrá que decir también que hay consejeros que están preparados, pero me parece que el INE no está sabiendo responder a las propias circunstancias que se están dando en este momento, y finalmente pudiera ser el fusible que se quemaría al final de la elección judicial. Por eso es muy preocupante esta situación, porque irá creciendo. Estamos simplemente en un momento de tranquilidad que es ficticio, pero reitero, será un hervidero cuando estén los resultados sobre la mesa. Los grupos de poder lucharán por tener la mayor cuota dentro de la Corte y de los distintos órganos del Poder Judicial. Oye, a ver, una pregunta última. De repente cuesta un poco de trabajo pensar que el tribunal pudiera tener una salida distinta o pudiera ser más crítico. Se ve muy empático con el gobierno. Es el tribunal mejor conocido como 3-2, ¿no? Efectivamente, tenemos un tribunal electoral que ha sido cooptado y me parece que está faltando a su responsabilidad democrática. Habrá que recordar que cuando las propias autoridades judiciales han querido crear nuevos criterios sobre la marcha, habrá que recordar en el año 2006, cuando se dio la elección presidencial, se creó justamente el procedimiento especial sancionador para poder bajar estos promocionales que para algunas personas de la izquierda mexicana pues afectaban la candidatura en aquel momento de Andrés Manuel López Obrador, y justamente se creó este procedimiento aún cuando no estaba la ley. Me parece que es un tema de voluntad y lamentablemente tenemos una justicia que finalmente es dependiente resbaladiza. Esto es, cuando le importan los temas políticos, antepone temas jurídicos para decir que no puede eliminar o quitar los registros de las candidaturas. Pero en otros momentos, como ocurrió con la sobrerepresentación, decían hay que hacer valer la ley, y entonces no le demos entrada ni estudio a este tipo de temas. Por lo tanto, me parece que un verdadero juez constitucional, un intérprete constitucional, tiene que estar a la altura de las circunstancias, no anteponer formalismos jurídicos, no minimizar este tipo de situaciones, y me parece que es enormemente grave. Si aun cuando al final de la elección se les retire las candidaturas a estas personas vinculadas con el crimen organizado, lo más preocupante es que se les ha permitido participar, que están haciendo uso de estos recursos públicos, recordando que en su momento la impresión de boletas cuesta más de 1,000 millones de pesos, y están en esas boletas y están usufructuando un lugar que le correspondería a otros ciudadanos. Por lo tanto, reitero, no hay que minimizar este problema. Efectivamente, en términos numéricos, es menor, 0.58% de un universo de 3,000 candidatos, pero no hay que obviar responsabilidades en este tema. Te mando un gran saludo, Jorge Aljobín, que tengas buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Mi querido Javier. Gracias, buenas noches. Vamos